Sin duda yo creo que hemos sido cada uno de nosotros por parte del Señor con un nuevo reto, ¿verdad? Un reto de ser cada vez más parte de esta congregación y de esta iglesia. Y el tema que vamos a desarrollar esta mañana se llama la primera comunidad cristiana. Y pues vamos ahora sí que a empaparnos un poquito más de la historia de la iglesia. ¿Y por qué es importante empaparnos de la historia? Precisamente porque vemos en la historia cómo es que el Señor actúa, cómo es que su voluntad se mueve en medio de su pueblo. Y les voy a pedir de favor que abramos nuestras Biblias precisamente en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra precisamente cómo es que se dio origen a la iglesia. Y vamos a estar estudiando precisamente algunos versículos del capítulo 2. Los dos versículos principales van a ser el 44, 45 y 46. Sin embargo, vamos a tocar algunos otros, pero vamos a empaparnos un poquito de la historia precisamente de lo que fue la primera comunidad cristiana. Pero vamos a orar primeramente, hermanos. Bendito Padre, te damos tantas gracias en esta mañana, Señor, porque vemos tu amor, vemos tu misericordia, vemos, Señor, cómo tú llevas a cabo, Señor, tu propósito, no solamente para la iglesia, Señor, sino para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que nos amas, porque sabemos, Señor, que esta mañana has preparado para cada uno de nosotros algo especial. Yo te pido que sea tu Santo Espíritu hablando a los corazones de cada uno de mis hermanos y que podamos llevarnos esta palabra de ánimo, esta palabra de exhortación en nuestras vidas para que podamos seguir creciendo en tu voluntad y que esta iglesia también, Señor, pueda seguir llevando en alto tu nombre. En nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, la iglesia es tan importante en el corazón de Dios y precisamente, mira, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Ese no lo traigo en las diapositivas, pero dice así en el capítulo 1, versículo del 4 al 5, dice: según nos escogió en Él, o sea, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y precisamente lo que nos muestra este versículo es que Dios ya tenía un plan que ideó en la eternidad pasada, en donde Él ya tenía en su mente omnisciente y todopoderosa lo que tenía que suceder. Tú y yo estábamos en su mente en la eternidad pasada. Es lo que nos está diciendo este versículo de Efesios. Que nada es por casualidad. Todo es parte de un plan. Dios ha establecido los tiempos, ha establecido las maneras, Él ha establecido cómo es que debían de suceder los hechos, precisamente para que tú y yo esta mañana estemos aquí y podamos escuchar acerca de su palabra. ¿Lo creen? O sea, el que tú estés aquí esta mañana no es casualidad, no es parte de que tú quisiste esta mañana levantarte y venir. Como les dije, el Señor es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, la historia que vamos a ver acerca de la iglesia precisamente nos deja ver claramente cómo es que Dios ha planeado las cosas desde el principio. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía este plan establecido. Y para nuestra mente finita, para nuestra mente mortal, terrenal, esto es algo incomprensible, es un misterio. Sin embargo, debemos recordar que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, un Dios que no se deja regir por el tiempo. Él está fuera del tiempo. Él creó el tiempo. Sin embargo, Él está fuera del tiempo. Él es eterno. Y nosotros no lo podemos comprender. ¿Qué significa esta eternidad? Él ha existido siempre, desde antes de la creación.
Y desde antes de la creación Él ya había creado este plan de salvación, este plan para poder atraer así a los escogidos, a los llamados. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, tú eres uno de esos llamados. Estabas en la mente de Dios desde antes, mucho antes de que todo fuera creado. Y eso es algo increíble. El establecimiento de la iglesia de igual manera no es un accidente o una casualidad. Dios fue haciendo que sucedieran eventos en el tiempo y, digamos, creó el escenario perfecto para poder intervenir en la historia de la humanidad y poderle dar redención. ¿Estamos listos con las diapositivas? ¿Sí? Bueno, como sabemos, Dios se revela al pueblo de Israel. El Dios verdadero, el único Dios, se revela a un pueblo. Le da sus mandamientos, le da sus ordenanzas. ¿Y qué sucede? El pueblo de Israel desobedece, el pueblo de Israel es rebelde, y pues el juicio de Dios cae sobre Israel. El imperio asirio conquista la ciudad de Israel, todas las ciudades de Israel del norte, esparce a los judíos, lo que le llaman la primera diáspora, y vemos cómo los judíos son llevados a diferentes lados del imperio asirio. Poco después regresan nuevamente y construyen lo que es, reconstruyen su ciudad. Sin embargo, tiempo después nuevamente son conquistados, son llevados al exilio nuevamente y gracias a la voluntad de Dios regresan y reconstruyen el templo de Jerusalén. Sin embargo, ¿por qué es importante entender esto? Porque Dios permite que su nación sea esparcida por varias regiones de lo que es el Mediterráneo. Por eso es que vemos comunidades judías que vivían en diferentes partes y que ellos seguían teniendo su identidad judía. Ellos no perdían su identidad. Sin embargo, ya no estaban dentro del reino que era la promesa que Dios les había dado. Ya después de que nuevamente se les permite reconstruir su ciudad, pues llegan varios imperios después. Entre ellos, el imperio griego. ¿Sí tenemos la diapositiva? ¿Por qué es importante entenderlo? El imperio griego se establece aproximadamente del año 1205 a.C. y desaparece aproximadamente en el segundo siglo antes de Cristo. Los griegos, como ustedes ven en ese mapa, tuvieron una gran influencia en gran parte del Mediterráneo. Los griegos fue una sociedad que creían en la democracia. Ellos establecían ciudades-estado que eran gobernadas independientemente. No había, digamos, como un líder soberano que rigiera a las comunidades griegas de ese tiempo. Ellos estaban más interesados en llevar a todas estas regiones su cultura. Es por eso que el idioma griego se volvió un idioma universal. Prácticamente en todo el Mediterráneo se hablaba el griego. Ellos no estaban tan interesados en conquistar grandes territorios. Lo que ellos realmente buscaban era una sociedad justa. Y crearon, como les dije, ciudades-estado que regían las regiones y llevaban su cultura a todos estos lugares. Tiempo después, aproximadamente en el año 21 a.C., aunque ya llevaban varios siglos, los romanos se volvieron un imperio. Antes del imperio fueron 500 años donde fue la Roma una república. Sin embargo, la república se rompe y empieza el tiempo de los emperadores. En el tiempo de los emperadores más o menos comienza en el año 21 a.C. y es precisamente ese el escenario donde va a darse el lugar, el nacimiento
el ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El imperio romano, a diferencia de los griegos, ellos estaban más interesados en el poder, en darle gloria a Roma. Roma para los romanos era todo. El emperador tenía todo el poder de lo que es el imperio romano, o sea, un solo hombre regía la vida de millones. Aproximadamente se cree que en ese tiempo, en toda esa región del Mediterráneo, habían 80 millones de personas, aproximadamente. Era un imperio muy vasto. Se cree que más o menos tiene la misma tamaño de lo que hoy son los Estados Unidos. Entonces era realmente un imperio poderoso, grande. Ellos empezaron a conquistar lugares, y ¿qué es lo que hacían? Construían pequeñas Romas en todos los lugares conquistados, haciendo alusión a que Roma era, digamos, lo principal para ellos, ¿no? Y en cada lugar que ellos iban construyendo, también iban construyendo vías, carreteras. Es por eso que muchos hemos escuchado aquel dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, y es que en ese tiempo así era. Ellos fueron los que, digamos, desarrollaron caminos, porque por esos caminos sus ejércitos viajaban de lugar en lugar conquistando, y era un medio rápido para poder agilizar a sus ejércitos cuando habían rebeliones. El imperio romano era cruel. A ellos no les interesaba realmente llevar su cultura. Inclusive los romanos eran un pueblo que acogía muy bien las culturas de los demás. En sí, la mayoría de su cultura desciende de la cultura griega. Ellos tomaron muchas cosas de los griegos, sus deidades, aunque después ellos les cambiaron sus nombres. Pero era un imperio que permitía, digamos, la libertad de culto, de expresión religiosa. Sin embargo, ellos también eran un pueblo guerrero, un pueblo dominador, un pueblo que exigía tributo de todas las comunidades que eran conquistadas. Y entre esas comunidades vemos la de Judea. Judea es en donde se desarrolla, digamos, todo este plan de Dios de la salvación. Y es muy interesante porque precisamente ese punto de donde sí pueden alcanzar a ver dónde está Judea, es el punto, digamos, neural, el punto en el centro, ¿sí? Y de ahí es de donde se va a desarrollar toda la salvación. Y se va a empezar a desarrollar y esparcir por el mundo entero. Pero ¿por qué traje todo esto a colación? Porque vemos precisamente cómo la voluntad de Dios actúa aún en pueblos que no son creyentes. Él utilizó a los griegos para que a través de su cultura toda esa región tuviera un solo idioma, que pudiera haber una conexión, como hoy que el inglés, digamos, es el lenguaje universal. En todos los países hay gente que habla inglés. Es el idioma con el cual se hacen los tratados internacionales. En ese entonces el griego era la lengua que la mayoría de las personas conocían. Los romanos, como les dije, construyeron caminos por los cuales la gente podía transitar más fácilmente. Ellos también dominaron toda esta región y relativamente la mantenían en paz. Durante el Imperio Romano hubo pocas guerras, habían revueltas tratando de quitarse la opresión de los romanos, pero no se ven guerras de nación contra nación, sino que ellos tenían realmente un control sobre su territorio, y esto permitió que hubiera paz, para que la gente pudiera moverse de un lugar a otro. El comercio empezó a desarrollarse más y toda esta región empezó a crecer en ese aspecto, en el aspecto económico. Y Dios deja que esto suceda precisamente para que, dice, en el cumplimiento de los tiempos, viniese su salvación a este mundo.
Ya estaba todo preparado. Había un idioma que se podía hablar en toda la región. Había caminos por donde pudieran transitar el mensaje del Evangelio. Y nuestro Señor Jesucristo irrumpe en el tiempo. El Eterno se hace hombre, irrumpe en el tiempo y nace de una virgen. Ya todos conocemos la historia. El Señor, por 3 años, a la edad de 30, por 3 años, predica su mensaje. Un mensaje de amor. Un mensaje que rompe con todos los esquemas de ese tiempo, inclusive de este tiempo también. Y ese mensaje es recibido mayormente por sus discípulos, sus 12 discípulos que después se volvieron apóstoles. La palabra apóstol significa mensajero. Ellos fueron los mensajeros de llevar estas buenas nuevas. Recordemos que el Señor es injustamente enjuiciado, llevado a muerte y muerte de cruz. ¿Y qué sucedió con los discípulos? Aquellos que habían estado 3 años con el Señor, huyeron y dejaron solo al Señor. Y todos pensaríamos, pues es que en ese momento ya estos discípulos quedarían desechados, ¿no? Sin embargo, vemos la misericordia de Dios y cómo Dios, aún a pesar de nuestras fallas, sigue usando nuestras vidas. Esos 12 discípulos después ven al Cristo resucitado y eso, sin duda, fue el parteaguas. La resurrección del Señor es el pilar en el cual descansa nuestra fe. Estos hombres tuvieron que haber experimentado algo tan poderoso en sus vidas al haber visto al Cristo resucitado, al Mesías, al que ellos no comprendían, ellos no entendían qué era lo que el Señor había venido a hacer a este mundo. Ellos todavía esperaban un Mesías que los rescatara de la mano de los romanos. Sin embargo, la salvación que traía el Señor era de otro tipo. Era una salvación eterna, una salvación que nos rescata de las garras de la muerte y del pecado. Después lo comprendieron. Sin embargo, estos discípulos, el Señor antes de ascender a los cielos, les hace una promesa y les dice: ustedes quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. ¿Recuerdan? Muere el Señor Jesucristo y dice que al tercer día resucita. Después de su resurrección, aproximadamente dice que se les aparece por 40 días. ¿Por qué es importante aclararlo? La muerte y resurrección de nuestro Señor se da en la Pascua judía, ¿verdad? 50 días después de la Pascua judía se celebraba, a ver qué se celebraba, chicos, la fiesta del Pentecostés. Eran 50 días que tenían que pasar. Quiere decir que de esos 50 días, 40 días se les apareció el Señor y después les dijo: esperen un poco hasta que reciban la promesa del Consolador, como dijo hermana, el Espíritu Santo. Hasta ahí estos discípulos todavía no sabían qué iba a pasar. No sabían cuál era la misión que ellos iban a llevar a cabo. Y precisamente vayamos al capítulo 2 de Hechos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice, ¿ya estamos ahí? Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dase que hablaren. Entonces vemos que aquí los estudiosos y
los eruditos han dicho que este es el nacimiento de la iglesia. Aquí nace el ministerio de la iglesia, hermanos. Con la venida del Espíritu Santo sobre estos apóstoles, que de pronto se llenaron, primeramente, de un propósito. El propósito era llevar el mensaje del Evangelio. Inmediatamente después dice que ellos empezaron a hablar en lenguas y la gente que estaba alrededor los escuchaba en su propio idioma. Porque como les digo, los judíos se habían esparcido en todo el Mediterráneo y ellos hablaban los idiomas nativos y también hablaban el hebreo. Entonces ellos escuchaban a los apóstoles hablar en su propio idioma y para ellos era algo increíble. ¿Cómo era posible que estos apóstoles pudieran estar hablando las maravillas de Dios en su propio idioma? Ahora, no recordemos quiénes eran los apóstoles. Los apóstoles en su mayoría eran pescadores, gente que no había tenido educación, gente que había crecido en lugares muy pobres. A ellos fue a los que se les fue encargado el Evangelio. Y de pronto estos hombres tienen poder, el poder de lo alto. Dice que Pedro, escuchando que la gente se burlaba, porque empezaron a decir que estaban tomados y por eso estaban hablando. Pedro se levanta y empieza a dar lo que es la primera predicación, una predicación poderosa acerca del Cristo muerto y el Cristo resucitado. Dice que fue tan poderoso que mucha gente fue acongojada y le decían a Pedro: ¿y qué haremos ahora, hermanos? Porque se dieron cuenta que habían matado al justo, al Mesías. El mensaje fue tan poderoso. Ojalá tengas oportunidad hoy en la tarde de leer la primera predicación de Pedro, y dice precisamente que 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas. Esta es la primera comunidad de creyentes. Estos 3,000 personas que escucharon el mensaje del Evangelio y lo creyeron, fueron también llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué da como resultado eso? Dice precisamente que empezaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Tenían hambre de saber quién era este Jesús y perseveraban en escuchar lo que los apóstoles tenían que decir acerca de Jesús. Ellos habían estado 3 años con el Maestro. Ellos habían escuchado sus palabras y sin duda el transmitirlas da vida. Y estas personas pasaron de muerte a vida y buscaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Partimiento del pan, como nos decía el pastor hace un par de semanas, y en las oraciones. Nace esta comunidad, esta iglesia. Nace una comunidad sobrenatural. Una comunidad que no fue hecha por mentes humanas. Fue una comunidad formada en la mente de Dios, sobrenatural. De pronto un mundo lleno de tinieblas recibe luz. Un pueblo oprimido y con muy pocas expectativas acerca del futuro encontró en el mensaje de Jesús la esperanza, un propósito. Era un propósito que iba más allá que solamente existir. Y yo creo que estas palabras que aquí estoy refiriendo son las mismas que hoy podemos seguir sintiendo y experimentando. El Evangelio trae luz, hermanos, a un mundo de tinieblas. Somos un pueblo que somos oprimidos, aunque supuestamente vivimos en libertad. La realidad es que somos esclavos de un sistema económico que nos impulsa a trabajar y trabajar y trabajar. ¿Y para qué? Solamente para satisfacer muchas veces nuestras necesidades,
pero también para satisfacer nuestros deseos carnales. Y el Evangelio es esa luz. Tenemos un propósito, hermanos, un propósito que va más allá que solamente existir. Nuestra vida, dice la palabra del Señor, que es como hierba que un día aparece y al otro día se seca. A lo mucho nuestra vida puede llegar a 80 años, si es que bien nos va. Y muchas veces pasamos toda nuestra vida sin darnos cuenta que vivimos esclavos. El Evangelio, a pesar de que lo hemos escuchado, no lo hemos apropiado, no lo hemos hecho parte de nosotros. Este mensaje que los apóstoles empezaron a predicar a las iglesias era un mensaje profético. Era un mensaje acerca del Mesías resucitado. Es por eso que se volvió tan atractivo. Porque si ustedes se ponen a considerar, la iglesia primitiva nace en el día de Pentecostés y según los historiadores se prolonga hasta la llegada del Imperio Bizantino, o sea, de Constantino, en el año 300 y cachito, 314 creo. Ese periodo es a lo que le llaman la iglesia primitiva. Durante ese tiempo la iglesia jamás, escúchame bien, jamás ha sido tan perseguida, jamás ha sido tan maltratada. Fueron casi 300 años donde ellos tuvieron que vivir las iglesias escondidas y sin embargo el mensaje se esparcía como pólvora. Es algo tan increíble porque la verdad, o sea, si nosotros lo vemos desde un punto de vista humano, diríamos, pues, o sea, ¿cómo es posible que los persigan, no tengan libertad, los atrapan y los matan o los maltratan hasta tal punto que muchas veces morían también? ¿Cómo es posible que se haya desarrollado esta iglesia, no? Pues es precisamente porque no es de este mundo, es algo sobrenatural, es algo que Dios ha permitido de esa manera. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor permitiría que su iglesia sufriera? ¿Por qué? Yo me pregunto, o sea, Dios forma la iglesia y de pronto vemos que tiene que sufrir hasta cierta manera lo mismo que había sufrido su Mesías. ¿Lo habías considerado? Ahorita somos privilegiados, estamos en un salón donde nadie nos molesta, tenemos libertad de culto. Ellos se tenían que esconder en cuevas. Las iglesias no eran como hoy las vemos, así salones bonitos. Ellos se reunían en casas. Ellos se reunían en casas y en esas casas era predicado el Evangelio. Ellos no tenían la revelación completa que tú y yo tenemos. Esto ellos no lo tenían. Y sin embargo vemos en todo el libro de los Hechos cómo esta iglesia empezó a crecer en su fe, en el conocimiento de su Señor. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? ¿Por qué vemos a tanta iglesia apática? ¿A poco necesitamos ser zarandeados o llegar al extremo de ser perseguidos para que nuestra fe renazca? Hemos sido tan privilegiados de haber, pues yo no sé si privilegiados de haber nacido en este tiempo, ¿verdad? Porque también vemos cada cosa que dice uno, qué horror, ¿no? Pero la realidad es que la maldad y la violencia siempre han existido, hermanos. No es cosa solamente de esta generación. Sin embargo, pues ahora lo podemos ver más palpable porque tenemos medios de comunicación que constantemente nos están mostrando la maldad, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Evangelio de Mateo,
Dice que en los postreros tiempos será tanta la maldad que muchos, a ver qué me ayuda, que el amor de muchos se enfriará. Y lamentablemente parece que esa profecía se ha cumplido. Iglesias, falta de amor, falta de compromiso, vidas individualistas que no solamente pienso en yo, y que aunque yo esté bien, todo lo demás está bien. Jamás volteamos a ver al necesitado, y si lo vemos lo ignoramos. Preferimos dar la espalda y hacernos a un lado. Sin embargo, así no fue en la iglesia primitiva. Es por eso que esta comunidad fue muy atractiva, primeramente porque encontraban lo que una sociedad no les podía ofrecer. Y es lo mismo que hoy encontramos, una identidad. Ellos encontraron identidad, un pueblo que ya no tenía identidad. Aunque eran judíos, su identidad había sido subyugada. De pronto tenían un propósito. ¿Cuál era la vida de un judío? La vida de un judío era participar de las fiestas religiosas, de los sacrificios, pero no iba más allá, no había un propósito. Y de pronto aquellos que escuchaban el mensaje del Evangelio y lo creían, tenían un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Llevar las nuevas a otros. Es un gran propósito. De pronto ellos ya no se veían como diferentes, había una fraternidad, había una hermandad. Aquellos que se identificaban con Cristo eran llamados hermanos. Y hoy en día usamos la palabra hermano con tanta ligereza. A veces la usamos porque no nos acordamos del nombre del hermano. Pero para ellos tenía un significado muy profundo. El Señor había muerto por él. Y su muerte y su resurrección te convertían en tu hermano, porque de pronto ya eras parte de la familia de Dios. Hermanos, también tenemos que estar muy conscientes que nuestras mentes han sido adoctrinadas. Nuestras mentes han sido occidentalizadas. Es decir, vivimos vidas individualistas, como les decía, ya no tenemos en cuenta a los demás. Y la idea de comunidad prácticamente es inexistente e inconcebible. ¿Por qué? Porque la comunidad requiere compromiso. Una comunidad requiere darte, ser parte de. No hay tal cosa como una comunidad donde todos los individuos hagan lo que quieran. Porque entonces ya no es una comunidad. Común, unidad. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32, ese sí lo traemos. Fíjense, dice la escritura, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto solamente puede ser llevado a cabo por medio del Espíritu Santo. Esto es algo sobrenatural. Esto no se puede dar naturalmente. Es obra del Espíritu Santo que lleva al creyente a una nueva relación con Dios y una nueva relación con tu prójimo. Sin embargo, estos versículos que estamos estudiando esta mañana nos recuerdan aquel pensamiento que nació a mediados del siglo XIX, lo que llamamos el comunismo. El comunismo nace como una idea de
de Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX a mediados. Y es muy interesante ver que las características del comunismo, escuchen bien, fíjense, tienen mucho que ver con lo que estamos estudiando. Dice que el comunismo aspira a una sociedad donde se eliminen las clases sociales, de manera que en teoría no existen personas con mayores privilegios que otras. Suena bien, ¿no? Una sociedad donde no haya clases sociales, donde no haya diferencias. Suena bien. En el papel suena muy bien, ¿cierto o no? ¿Cómo nos imaginamos una sociedad donde todos seamos iguales? Sin clases sociales. ¿Te imaginas? Segundo punto dice, plantea que toda la economía se planifique desde un ente central, es decir, que un ente central, un gobierno, controle todo, ¿no? Desde donde se determina cuánto producir y a qué precio vender. O sea, el comunismo, esa es, digamos, como la idea, ¿no? Un ente, una entidad, un estado, controla todo, controla la producción, controla los precios y ellos reparten equitativamente. ¿Poco no suena chido? Sí, suena bien, ¿no? Dice en el siguiente punto, no admite el pluralismo político. O sea, no hay tantos partidos políticos. Es más, no hay partidos políticos. Híjoles, qué padre, ¿no? Sino un gobierno de un único partido que lleva a cabo las reformas hacia un modelo comunista. Entonces, se acaban los partidos políticos y solamente existe un gobierno que dirige la vida de todas las personas. ¿Cómo suena eso? A veces suena un poquito menos atractivo que las otras dos, ¿verdad? Pero eso es el comunismo. Y el otro punto dice, propone la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción y de este modo sostiene la teoría que así se evitaría la explotación del proletariado y la apropiación de la plusvalía por parte de los capitalistas. O sea, es decir, ya nadie es dueño de nada. O sea, todos somos dueños de todo, pero nadie es dueño de nada. ¿Cómo suena eso? Y dice que de esta manera, si el Estado o el ente controlara todo, evitaría la explotación del proletariado. O sea, en pocas palabras, los ricos no se aprovecharían de los pobres. ¿Cómo suena eso? ¿Pero qué nos enseñó la historia? La historia nos enseñó que el comunismo no es posible en este mundo. El comunismo del siglo pasado, sobre todo en la antigua URSS, sonaba como que era algo ideal. Sin embargo, lo único que trajo como consecuencia fue un pueblo más oprimido, más pobre, donde el gobierno, donde este ente del cual nos habla, se volvió sumamente poderoso y su poder solamente era para crear armas de destrucción para controlar a otros. En este mundo es imposible el comunismo, hermanos. Y eso es lo que vivían estas iglesias. Tenían todas las cosas en común. Pero porque no era de este mundo, era algo sobrenatural. Esta comunidad de creyentes solamente fue posible a través del ministerio del Espíritu Santo en sus corazones. Sabemos que una sociedad ideal y llena de amor no es posible en este mundo. Sin embargo, en esta comunidad era necesario para poder llevar el mensaje del Evangelio. De pronto las personas que veían a esta comunidad de creyentes, pues se sentían atraídas por el amor que se demostraban los unos por los otros.
Y es precisamente lo mismo que cada iglesia debe aspirar entre sus miembros. Que exista tal amor entre sus miembros que no sea necesario ir a llevar programas de evangelismo allá afuera, sino que la gente de allá afuera vea el amor que hay entre los hermanos, y ese amor es lo que más atrae, porque la sociedad de allá afuera no te lo ofrece. Si ese amor fuera reflejado en la iglesia, hermano, sería otra cosa. Estos hermanos, creo que me brinqué. Hechos 2:45, perdón. Ya me andaba brincando este versículo. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Solo el Señor puede hacer esto en nuestros corazones. El ser generosos y bondadosos. La carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, estos primeros creyentes recibieron ese don por parte de Dios, el de la generosidad, el de dar todo, y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Se imaginan? Se desprendían de todo lo que tenían. Y era necesario, porque era una iglesia que necesitaba de todo esto. Sin contar que más adelante esta prosperidad que vive la iglesia desaparece, porque empieza la persecución. Empieza la persecución y todos los creyentes de todos modos iban a perder todo. Sin embargo, Dios les dio ese corazón de desprenderse, y es por medio de esto que el Señor provee a esta comunidad para crecer. Hechos 4:34 y 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según sus necesidades. Se repartía a cada uno según sus necesidades. Lo que acabamos de escuchar acerca del comunismo. No había entre ellos nadie con necesidad. Pero en nuestras mentes, como les digo, en nuestras mentes occidentales, esto es prácticamente inconcebible. O sea, ¿cómo yo me voy a desprender de todo lo que tengo para darle a ustedes? Si yo me lo he ganado. ¿Cómo? Esa es la mente que ha permeado. Esa es la idea que ha permeado nuestros corazones. Tú tienes lo que te mereces. Y si los demás no lo tienen es porque no se han esforzado. Dios proveyendo a su pueblo por medio del desprendimiento de lo material. En alguna ocasión nos ha dicho el pastor Miguel que el Señor quiere hacer grandes obras, ¿verdad?, en medio nuestro. Y que de antemano el Señor ya lo ha provisto de lo necesario. Pero dice, pero el problema es que lo que proveyó el Señor está en tu cartera, ¿verdad? Y la iglesia es precisamente, bueno, al menos lo que esta congregación, como ustedes saben,
todo lo que ustedes dan, todo lo que ustedes ofrendan, hermanos, es para seguir haciendo la obra del Señor. Si tú hoy nos visitas por primera vez, debes de saber que aquí en esta congregación nadie percibe un sueldo. En esta congregación todo lo que tú inviertes es para seguir avanzando con lo que el Señor ha dispuesto para esta congregación. Y eso es algo realmente hermoso, porque el Señor ha hecho tantas cosas aquí. Este salón donde tú estás, hermano, fue un gran esfuerzo de la congregación. Muchos hermanos hemos contribuido para que esto se levante, pero es la obra del Señor. El Señor es el que pone en los corazones el querer como el hacer de su buena voluntad. Aquí a nadie se le forza a ofrendar. Aquí a nadie se le dice, oye, tienes que traer tanto de tu sueldo. Y me ha tocado conocer al menos a 2 personitas que se fueron porque preguntaron acerca del diezmo. Ellos venían de un trasfondo cristiano que los, pues no sé si los obligaba o los convencía de que el diezmo era lo correcto. Entonces, cuando uno les explicaba que en esta iglesia ofrendamos, era un choque para lo que ellos tenían en su corazón y en su mente. Y se fueron. Digo, pues si tú quieres ofrendar el diezmo de lo que tú ganas, eres libre, ¿no? Si tú quieres ofrendar inclusive más del 10%, si Dios te da la capacidad de ofrendar más, pues tienes la libertad en Cristo de hacerlo. Hay hermanos que han ofrendado generosamente para la obra. ¿Y qué crees? Que no sabemos ni quiénes son, porque aquí no andamos buscando quiénes son los que más ofrendan, porque la gloria es para el Señor. Y el que ofrenda, ofrenda para el Señor, y el Señor lo sabe. No necesitamos ensalzar a nadie ni exaltar a nadie, porque aquí el único que debe ser exaltado es el Señor. Y es lo que vemos en esta iglesia, hermanos. Esta iglesia estaba dispuesta a desprenderse. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes, nuevamente la palabra perseverando, la vimos en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí nuevamente nos dicen, y perseverando. O sea que la palabra perseverar es algo muy importante. Tenemos que perseverar. Los caminos del Señor no son para personas tibias. ¿Sí me escuchaste? Y eso es algo feo, es fuerte. Pero no es para gente tibia, es para gente que persevera en la obra, que sabe que tiene un propósito y que ese propósito ha sido puesto por Dios mismo. Hermano, persevera. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban unánimes, es decir, de un solo sentir. Todo lo que hacían lo hacían con un mismo sentir. Y qué difícil es, ¿verdad? Porque muchas veces se propone algo y unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. A algunos les gusta de un color y a algunos les gusta de otro. A algunos les gusta la alabanza de un modo y a otros de otro. Y esa falta de unanimidad produce divisiones en las iglesias, hermanos. Es por eso que nos dice precisamente sencillez de corazón. Esa es la clave. Si tú no vienes a la iglesia con esta sencillez de corazón, pues entonces ya ahí empezamos a perder la batalla.
Porque muchas veces venimos y lo que queremos es imponer nuestros gustos, nuestros deseos, sin darnos cuenta que somos un solo cuerpo en Cristo y que muchas veces tal vez no te guste lo que está pasando aquí. Tal vez no es de tu agrado, no es de tu gusto, pero sin embargo el Señor lo está utilizando para llegar a alguien más. A lo mejor la alabanza para ti se te hace un poquito, no sé, rockerona, ¿no? A lo mejor estás acostumbrada o acostumbrado a una alabanza de himnos y cánticos, que también son hermosos, hermanos, pero tú no sabes si esta alabanza que para ti no te agrada haya sido el medio con el cual Dios ha tocado el corazón de alguien. ¿Tú cómo lo sabes? Y la sencillez de corazón precisamente es eso, es venir esperando no solamente recibir, sino estar dispuesto a dar, sin estar criticando lo que está pasando. La crítica destruye iglesias. ¿Sí me escuchaste? La crítica destruye las iglesias, porque debemos de ser de un mismo sentir, de un solo sentir. Este versículo también nos muestra una cosa que dice que cada día estaban en el templo y partían el pan en las casas. Algo que tenemos que entender es que estos hermanos no se consideraban así cristianos. Ellos tenían en su mente todavía que eran judíos, que estaban siguiendo al Mesías, pero ellos asimismo no se percibían como cristianos. La primera mención que nos habla el Evangelio, el Nuevo Testamento, acerca de los cristianos es en la iglesia de Antioquía, que precisamente fue una iglesia que después de la persecución, de la primera persecución en Jerusalén, a manos de los religiosos, o sea, la primera persecución no fue por los romanos. La primera persecución que vive la iglesia es a manos de los religiosos judíos. Lo vemos cuando es asesinado Esteban. De ahí nace este odio hacia el camino. Así le llamaban a los que estaban siguiendo a Jesucristo. Eran los del camino. Era un movimiento al cual así se les llamaba. Es que tú eres del camino. No eran cristianos. Ellos seguían siendo judíos que participaban de todas las cosas que los judíos hacían, ¿no? Iban el sábado al templo, seguían practicando sus sacrificios, pero ahora tenían la esperanza del Mesías. Esta persecución que se da precisamente también es la voluntad de Dios, porque es por medio de las persecuciones que estos hermanos dejan de estar en su zona de confort y de pronto se tienen que ir y esparcir el mensaje a otras regiones. Es voluntad de Dios, como es voluntad de Dios que estos hermanos después vuelvan a ser perseguidos por los romanos y tengan que irse más lejos, y de pronto el mensaje del Evangelio ya llegó a todos los rincones del Imperio Romano. En el año 314 termina la persecución porque el emperador Constantino, digamos en cierta manera, permite e impone que todo el imperio se convierta en cristiano. Ahí fue el fin de la persecución. ¿Y qué cree que pasó después de que se dejaron de perseguir a los cristianos? Pues que la iglesia se volvió una institución. La iglesia dejó de ser lo que era, una comunidad de amor, para solamente convertirse en una religión más. Sin embargo, el Señor ha permitido todo eso, como sigue permitiendo cosas
todo para que tú estés sentado esta mañana aquí. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Incomprensible. Y si te pones a analizar, Él es como un ajedrecista que acomoda todas las piezas para llegar a sus elegidos. Y si tú has creído en el Señor Jesucristo, eres uno de ellos. Y si esta mañana tú vienes por primera vez a esta congregación y no has recibido este don de la vida eterna, hoy es el día. Esa gracia está disponible hoy para ti. Ese Salvador que fue crucificado, pero que al tercer día resucitó, también está disponible para ti. Ese perdón, esa salvación. ¿Qué necesitas hacer? Primeramente es reconocer que eres un pecador, arrepentirte delante del Señor y pedirle al Señor que venga a tu corazón. Pedirle al Señor que venga a tu vida y recibirlo como tu Señor y Salvador. Así que si esta mañana el Señor ha tocado tu corazón, ahí desde tu lugar vamos a orar para que sea su Santo Espíritu el que haga la obra en tu vida. Bendito Padre, te damos tantas gracias en esta tarde porque vemos que, Señor, a pesar de las circunstancias, tú sigues haciendo tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, porque vemos que a través de la historia nada pasa por casualidad, Señor. Tú todo lo tienes dispuesto, está en el hueco de tu mano, Señor, y tu voluntad es soberana. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque es por medio de Él que nosotros tenemos libre acceso, Señor, al trono de la gracia. Y queremos pedirte en esta mañana, Señor, por aquellos que en sus corazones necesitan, Señor, de esta salvación. Tú llénalos, Señor, con tu Santo Espíritu y convéncelos, Padre, de que no hay otro camino. Tú, Señor, convéncelos de que en esta mañana hay salvación, Señor, y esperanza y propósito para cada uno de ellos, Señor. Perdónanos, Señor, porque sin duda te fallamos en todo momento. Permítenos, Señor, vivir ese amor que se experimentó en las primeras comunidades, Señor. Padre, gracias te damos por esta congregación, porque sabemos, Señor, que tú te mueves en medio nuestro, y gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores. Te suplicamos que los traigas con bien, Señor, y gracias, Señor, por nuevamente darnos este privilegio de escuchar tu palabra. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.